Y sin más, si te parece, Andrea, comenzamos con la mesa redonda sobre el cloud computing para administraciones públicas en ese camino a la digitalización, patrocinada por Google Cloud España. Pues sí, y por ello vamos a presentar a los protagonistas de la mesa. Primero voy a dar paso a María Álvarez, responsable de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales en Google Cloud España. Bienvenida, María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María. Yo quiero saludar a Jorge Bermúdez, fiscal de la Fiscalía General del Estado, experto en ciberseguridad, y quiero agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación para estar hoy aquí. Hola, Jorge. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme. Y seguimos presentando a Sofía Fernández Vázquez, jefe del Gabinete de Área Delegada de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenida, Sofía. Es un placer contar con tu presencia hoy y, bueno, verte de nuevo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Andrea y Bea. Y bueno, para completar el plantel en esta mesa redonda, doy la bienvenida a Gemma Pérez Ramón, directora de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenida, Gemma. Hola, buenas tardes. Encantada de participar con vosotros. Hoy de la primera ponencia y esto apunta a que es muy interesante todo. Y nada, solo recordar, pues como os decíamos, que tenéis acceso, podéis contactar con cualquiera de estos perfiles públicos en My Public Inbox. Es que también tendremos un ratito para preguntas al final de la mesa redonda, pero si alguien es tímido y quiere contactar con ellos, pues puede contactar a través de My Public Inbox. Vamos a sortear un pack de 200 tempos y nada, comenzamos directamente. Y sí, la verdad que, bueno, yo quería comenzar con la primera pregunta, ya para no quitar más tiempo a los protagonistas de la mesa. Y la primera pregunta que quiero lanzaros a todos, para que lo escuche la audiencia, es ¿cuál es el rol y potencialidad del cloud para la transformación digital de la administración pública? Y si queréis que empezamos contigo, Sofía, por ejemplo, se me ocurre. De acuerdo. Bueno, pues mirad, en el Ayuntamiento de Madrid nos encontramos actualmente en un proceso de transformación digital, como la mayoría de las administraciones. Nos estamos orientando a la modernización tanto de los entornos laborales de nuestros trabajadores como de los servicios, con un claro objetivo, que es conseguir que todos nuestros procesos internos sean digitales. Estamos trabajando en dos ámbitos, tanto la digitalización interna como la externa. Gracias al uso de la nube hemos conseguido dar soporte al trabajo remoto de los empleados públicos, a sus comunicaciones internas y a los servicios telefónicos, de tal manera que el empleado ahora es más autónomo y digital, permitiendo que siga trabajando con normalidad fuera de su puesto habitual. Mediante herramientas y equipaciones tecnológicas se ha facilitado la movilidad de todos los trabajadores municipales. Para ello, pues hemos tenido que incrementar tanto la capacidad de las comunicaciones corporativas como la conectividad de la Wi-Fi. Y, por supuesto, hemos potenciado sistemas que permitían este almacenamiento en la nube. En el ámbito externo, estamos incorporando la inteligencia artificial a la actividad del ayuntamiento. Estamos estableciendo, por ejemplo, una plataforma integrada digital de la ciudad con la que queremos simular pues, escenarios con analítica avanzada, análisis geográfico, en ámbitos tanto el urbanístico como en infraestructuras y sensorizando toda la ciudad. De tal manera que desarrollando proyectos pilotos tenemos un cuadro de mando único digital para ver la situación actual de nuestra ciudad. Pues muchas gracias. Sí, María, por ejemplo, ¿nos cuentas algo más? Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Yo creo que el rol del cloud para la digitalización de la administración pública pues es esencial, incuestionable, ¿no? Creo que no podemos entender la transformación digital de la administración sin la pata del cloud. Si vemos el plan de digitalización para la administración pública para el periodo 21-25, vemos que se fija dos grandes objetivos, ¿no? Por un lado, la eficiencia energética y, por otro, la reducción de costes. Y sí que creo que la nube puede ayudar a la consecución de estos dos objetivos, ¿no? que se fijan en el plan. Yo creo que hay ventajas claras en el uso de la nube para avanzar en esa transformación digital del sector público, mayor velocidad, mayor capacidad de innovación, más productividad, eficiencia y optimización de procesos. Yo creo que el hecho de que la nube permita esa computación a un bajo coste ha hecho también pues, que lo que es la inteligencia artificial, el machine learning, se esté convirtiendo en mainstream, da unas posibilidades
mucho mayores a la propia administración pública para avanzar en el campo de la analítica de datos y del procesamiento de datos. Permite otras ventajas claras, ¿no? Como es, por ejemplo, facilitar la interconexión de fuentes de datos gubernamentales que, por ejemplo, puedan estar aisladas. Yo creo que se trata de trabajar en un nuevo entorno IT donde pues, la iteración es constante, realmente los productos nunca están terminados, sino que hay una iteración constante. Y luego yo creo que otra de las grandes ventajas de la que no nos podemos olvidar es la pata de mejora de la productividad, ¿no? Pues algo que hemos visto durante la pandemia, cómo se ha acelerado el uso de herramientas colaborativas sobre la nube para una mayor colaboración y productividad en el entorno de trabajo, ¿no? Algo que también es aplicable a la administración pública. Pues sí, muchas gracias, María. Yo creo que una respuesta muy completa, pero si queréis aportar algo más, Jorge, por ejemplo. A ver, a mí hace unos meses tuve la ocasión de disfrutar en el cine de una película de atracos a la vieja usanza, Way Down, en el que los protagonistas trataban de llegar a lo que se consideraba el banco mejor protegido del mundo, que es la cámara de seguridad del Banco de España, pues cerca de la Plaza de las Cibeles de Madrid. Y es un delicioso anacronismo en nuestros días que consideremos que la mayor seguridad, la posibilidad de tener los activos más a salvo esté en manos del Estado, de un banco central como era el Banco de España antes del advenimiento del Banco Central Europeo. Porque en el plano tecnológico es evidente que bajo ningún concepto podemos aspirar a tener una caja de seguridad como la del Banco Central en la Plaza de Cibeles en su equivalente informático. Dependemos completamente del sector privado en cuanto a músculo tecnológico, a capacidad tecnológica, y en la carrera tecnológica que seguimos, esto nos lleva indefectiblemente a trascender la máquina física, el ordenador de sobremesa donde están los datos, y a irnos a la nube, que no deja de ser más que otro sistema de computación, solo que más potente y radicado en otro sitio. Esto en el plano de la Administración de Justicia se ve fundamentalmente en dos aspectos. Desde el punto de vista estrictamente del funcionamiento judicial, tenemos los sistemas de gestión procesal, los sistemas en base a los cuales se administran los procedimientos judiciales, que evidentemente están funcionando en base a un sistema de nube privada, es decir, es una arquitectura en la que existe un servidor que proporcionan las administraciones prestacionales, bien sea el Ministerio de Justicia, bien sea las comunidades autónomas con competencias transferidas, pero luego, por otro lado, tenemos el trabajo diario, podríamos llamar no procesal, el trabajo pues, de elaboración de escritos en borrador, de realización de estudios, hojas de cálculo y demás, que ahí ya dependemos completamente de un sistema de nube para herramientas ofimáticas. Y en una administración tan peculiar como es la justicia, en la que tenemos, por un lado, una capa superior en la que están jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, que forman parte de una administración única, central para todo el Estado, y por otro lado tenemos lo que son los medios materiales y personales de auxilio a la Administración de Justicia, que dependen de un mapa completamente disgregado, conformado por lo que llamamos el territorio ministerio por un lado y las comunidades autónomas con competencias transferidas por otro, pues tenemos una completa fragmentación de sistemas informáticos, pero que encuentran su unidad a través de servicios de, por ejemplo, productos ofimáticos radicados en la nube y que nos permiten compartir datos con confianza y con seguridad. Pues muchas gracias, Jorge, por la respuesta. Y nada, si quieres añadir algo, Gemma, ya como último. Sí, bueno, yo creo que estamos todos más o menos en la línea, todos los que estamos trabajando para las administraciones públicas.
considero que el cloud es básicamente un cambio de paradigma, ¿no? Para nosotros, para los que llevamos tiempo en la administración, nos supone un cambio el pasar a un modelo de pago por uso, ¿no? Y permite, pues es una palanca de alguna manera para mejorar lo que es la gestión y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, que es a la que nos debemos. Y conceptos tales como la escalabilidad, por ejemplo, que nos ofrece el cloud, pues son fundamentales. Nosotros sabemos, en el caso de la administración tributaria, como tenemos campañas específicas en las que hay una demanda mucho mayor. Esto se nos facilita mucho con este tipo de servicios. Y también, lo ha dicho la otra ponente del ayuntamiento, María, me parece, para todo el teletrabajo que se nos vino de golpe, porque la administración pública no hay que olvidar que estaba un poco más retrasada respecto de la privada en cuanto a lo que es el teletrabajo, pues fue fundamental la utilización de estas palancas. Este cambio de paradigma nos ha venido muy bien para montarlo rápidamente. Bea, estás en mute. Ya estoy, que estaba cambiando, no he tenido un problema. Bueno, muchas gracias a los tres representantes de la Administración Pública, porque creo que la siguiente pregunta casi que me la habéis respondido ya. Y era, bueno, pues la mayoría de los procesos de una Administración Pública, pues podríamos considerar que son nebulizables, por así decir, pero yo os quería pedir ejemplos concretos, que de hecho ya me lo habéis dado, Jorge Bermúdez ya nos ha dado alguno y Sofía también, de cómo una administración pública en pleno proceso de digitalización pues aborda esta transición hacia la nube. Si nos queréis dar algún ejemplo más, si no pasamos a la siguiente pregunta, que es para el proveedor de servicio. Vale. Te ha tocado, Sofía. Bueno, nosotros pues actualmente nos estamos encontrando en un proceso de un concepto de nube híbrida, ¿no? Por un lado tenemos una nube privada, que es con nuestra propia infraestructura local, y por el otro una nube pública con los servicios que ofrecemos a la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid es una grandísima administración que tiene 27.000 trabajadores y el año pasado, por ejemplo, conseguimos finalizar esa migración a la nube a través de Microsoft Azure. Bueno, creo que esto nos está permitiendo que cualquier trabajador pueda seguir haciendo trabajos esenciales, como puede ser la atención a la ciudadanía, temas de seguridad, de servicios sociales, sobre todo en este momento de pandemia que estuvimos viviendo, que eran fundamental para la ciudadanía, y en temas de movilidad. Yo creo que como algo muy anecdótico, que a lo mejor a la empresa privada os puede sorprender, es que hasta hace un año seguía funcionando la portafirma en carpeta en el Ayuntamiento de Madrid. Veías como un concejal o un alto directivo tenía que seguir firmando a través de un papel, de una carpeta que iba de una instancia a otra en el Ayuntamiento. Es algo que en un tiempo récord, en unos meses, gracias a todo lo que ha sido este cambio de paradigma de la pandemia, hemos conseguido eliminar, erradicar por completo. Muchas gracias, muy interesante el ejemplo. No sé si Jorge o Gemma queréis poner algún ejemplo más, si no pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, yo la verdad es que tengo un ejemplo bastante gráfico. Creo que todos recordaréis durante la tramitación del procedimiento que se dio en llamar periodísticamente como el caso de los ERE, la imagen de la magistrada del juzgado de instrucción Mercedes Alaya yendo a trabajar siempre con un trolley en el que se encontraban, entre otras cosas, se encontraban fundamentalmente los tomos del sumario en formato papel con el que estaba trabajando. Bien, posteriormente esto ha evolucionado a que se pueda llevar un sumario, un procedimiento de cierto grosor en un pendrive. Un pendrive es susceptible de perderse, originando un incidente de filtración de datos de altísimo impacto. Una solución de nube, como por ejemplo estas herramientas ofimáticas a las que antes hacía referencia, hacen posible que, por ejemplo, un fiscal esté trabajando en un caso de alto impacto social en su despacho, tenga que continuar su trabajo en su domicilio fuera del horario de trabajo, deje sus documentos de trabajo guardados en un disco duro remoto en la nube
y cuando llegue a su domicilio se conecte desde su cuenta institucional y tenga acceso exactamente a los mismos recursos, a los mismos documentos, sin modificarse ni un ápice. En el escenario anterior, que ya estábamos en un ejemplo de informatización, pero un poco más pedestre, podíamos encontrarnos con la incompatibilidad entre los, por ejemplo, sistemas de proceso de texto que pudiera tener a su disposición en su domicilio y los que tuviera en su lugar de trabajo. Y ya sabéis lo que dicen de estas cosas, que en un procesador de textos cambias una coma de sitio y se te borran los contactos de la libreta de direcciones, provocas un tifón en Colombia y probablemente se le dispare un misil a Putin. Y perdón por la referencia a la actualidad. Ahora mismo lo que tenemos es exactamente las mismas herramientas en casa y en el despacho. Y esto es impensable sin una arquitectura basada precisamente en un formato cloud. Pues muy gráfico lo que nos cuentas, Jorge. Si quieres, Andrea, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, pasamos a la siguiente pregunta si queréis. Y nada, esta pregunta es más para María y es ¿cómo los prestadores de servicios cloud abordan temas como la seguridad, compliance y la privacidad en la nube? Si me permitís aportar una idea a la pregunta anterior, sin ser representante de la administración pública, pero yo creo que una parte importante también para abordar esa migración al cloud por parte de la administración pública es la pata de inversión en formación, en skills, en training. Yo creo que hay una parte también como de legacy o de herencia de sistemas a veces obsoletos y la parte de formar a la propia fuerza laboral de la administración pública creo que es un componente esencial, ¿no?, para abordar correctamente esa transformación hacia la nube. Y bueno, yendo ya más un poco a lo que es la pregunta que me hacíais, yo creo que ya no solamente se está pensando en esa reducción de costes, ¿no?, y en esa mayor capacidad de innovación cuando se opta por la nube, sino que ya lo que es el parámetro de la seguridad se está empezando a tener en consideración, ¿no?, como que la propia nube pública puede ofrecer unas protecciones de seguridad más robustas y escalables que el on-prem. En el caso concreto de la infraestructura técnica de Google, pues bueno, está diseñada con unas fuertes protecciones de seguridad. Hablamos de seguridad física, de ese control sobre la cadena de suministro de hardware y software que utilizamos en nuestros productos y data centers. Hablamos de control en la gestión de accesos e identidades, teniendo en cuenta el más avanzado estado del arte de la tecnología, una encriptación por defecto en tránsito y en reposo, ¿no? Yo creo que aquí también es muy importante la parte de auditorías de tercera parte, contar con las certificaciones y los más altos estándares de la industria, ¿no? Hablamos pues de certificaciones ISO 27001, 27017 o 18 o Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto. Yo creo que esos son garantías muy importantes. Pues muchísimas gracias, María. Si queréis, pasamos a la siguiente pregunta. No sé si alguien quiere aportar algo en este Bueno, ahora sentido. vamos a ir a preguntas de los asistentes, pero como queráis, si queréis las ponemos ya o si no. Bueno, primero Jorge quería aportar algo en esta pregunta. Sí, perfecto. Sí, luego ya si queréis pasar adelante, a la pregunta. sí, por supuesto. A ver, sí, un poco abundando en la primera idea gráfica que os he dado antes de la caja fuerte de la película Way Down, María precisamente me acaba de dar el pie, ¿no? Es como esta frase que odian tanto oír los periodistas, de me alegra que me haga esa pregunta. Precisamente hace poco, hablando con los responsables de una de los grandes gigantes de la informática, no voy a decir quién, porque en este momento no es cuestión de ofender a unos ni a otros, ni de hacer publicidad soterrada, pero estábamos hablando de servidores remotos de computación y decía, bueno, por ejemplo, un estándar Tier 4, que es lo máximo que se puede contemplar en la seguridad de servidores, o sea, prácticamente resistente a terremotos, con una capacidad de estar online del 99,99% del tiempo de utilidad. Eso para nosotros es categoría intermedia, tenemos estándares superiores. Vale, eso la administración pública con su propio músculo tecnológico no lo puede afrontar. Esa es la respuesta que nos pueden dar los proveedores de servicios cloud. Esa falta de recursos de semejante magnitud es lo que nos pueden dar.
Pues muchas gracias Jorge por ser tan claro. Yo creo que todos los proveedores deben tomar nota. Y pasamos con una de las preguntas de los asistentes. Jesús Rivera nos pregunta cómo gestiona la administración pública los presupuestos variables de modelos SaaS, Software as a Service. No sé si alguno de los representantes nos podéis dar una respuesta. No. No. Información confidencial. No, información confidencial no. Es que, no, que no lo sabéis. Sí. Es que el Ministerio de Justicia es el tercero con menor presupuesto, pero dentro del Ministerio de Justicia, o sea, colgando del Ministerio de Justicia está el Ministerio Fiscal, o sea, la Fiscalía, que es un ente autónomo sobre el papel, en la legalidad y en su funcionamiento, pero que carece absolutamente de autonomía presupuestaria. Dependemos del Ministerio de Justicia, así que yo de información presupuestaria, cero patatero. Vaya. Bueno, yo, por aportar algo al tema presupuestario, que parece que soy la de Hacienda y parece que os voy a decir algo. A ver, yo creo que lo fundamental, y lo habéis dicho, lo he oído aquí, es por una parte, a ver, que todo el tema de la innovación pública sea algo cultural de la administración, que yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho, porque al final la administración somos las personas que la formamos y por tanto es fundamental que cualquier innovación, cualquier variación pues se adapte y de alguna manera se aprenda, ¿no? Y se interiorice en la administración. Algunos de los principales hándicaps o retos que tenemos es, por ejemplo, todo el tema de la contratación, ¿no? Que va un poco relacionado con presupuestos, ¿no? La contratación administrativa actual no está preparada para este tipo de servicios y allí tenemos que ser capaces, pues yo me imagino un interventor fiscalizando o interviniendo el contrato en el que le dices que, bueno, que hay unas que voy a comprar por uso y les gusta ver lo que se está comprando, allí tenemos que trabajar mucho. Y luego presupuestariamente, no contesto directamente a la pregunta, pero sí que es fundamental que por parte de los directorios públicos tengamos clarísimo que es necesario invertir en esto. Yo creo que cada vez es más, pero que no sea una inversión como que a alguien se le ocurre hacer una novedad, ¿no? Es que el futuro presente ya está aquí, la utilización de estas tecnologías están aquí y la administración tiene que estar aquí porque al final pues estamos para servir a los ciudadanos y la presupuestación y de todas las partidas, tanto en personal como económicas, en material para estos temas son fundamentales. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Gemma. Y este problema que comentas de la administración pública, yo creo que además lo compartís con organizaciones muy grandes que tienen que ir cambiando un poco el modelo de contratación porque a veces sí no se complica mucho, sobre todo en empresas muy grandes. Hay otra pregunta. Nos dicen, es muy bueno que la administración pública, local y Estado utilice las ventajas que ofrece el cloud computing. ¿Cómo se garantizan esos datos sensibles se mantienen a salvo? Hablamos de seguridad de nuevo. ¿Nos podéis dar la opinión desde los dos lados? Sí. Sigo yo, que estaba ya que he cogido la marcha. A ver, yo creo que las administraciones públicas somos ricas en datos, eso es lo fundamental y que yo creo que es el petróleo del siglo XXI. Y es lo que tenemos que proteger. Es decir, tenemos allí la tesitura de pues conseguir la interoperabilidad y que todos los datos que tenemos sean para todas las administraciones públicas, junto con dar cumplimiento a la ley de protección de datos. Yo, en concreto, nosotros trabajamos en la agencia tributaria con datos especialmente protegidos, que son todos los datos económicos de los ciudadanos. Entonces, tenemos que ser muy cautos y hacer este tipo de tecnologías que estén muy cubiertas como medidas de seguridad. Por supuesto, tener la certificación del esquema de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y, por supuesto, tener permanentemente un control sobre todo la protección de datos. Y yo creo que aquí también tenemos que trabajar. Hay una colaboración público-privada muy estrecha que tenemos que trabajarla para asegurarnos de que se está cumpliendo. No sé si alguno más queréis aportar. Jorge, como experto en ciberseguridad, o María, sí, o Sofía. Por añadir a lo que comenta Gemma y ha dicho en la última idea, por supuesto, es esencial la colaboración público-privada. Lógicamente, una administración pública, por muy buena infraestructura que podamos hacer nosotros mismos a la hora de defender nuestro dato, de la soberanía del dato, tenemos que confiar en proveedores que, por su trayectoria y por su profesionalidad, van a ofrecer un índice de seguridad, un índice de confidencialidad muchísimo mayor que cualquier infraestructura que podamos crear nosotros propia. Muchas gracias, Sofía.
Quizás Jorge o María. Por alusiones. Sí. Hablamos de seguridad, de cómo se garantiza que los datos estén a salvo, ¿no? Sí. Vale, pues parafraseando a los Beatles, el cifrado es la respuesta y tú lo sabes muy bien. Es decir, al final, en la colisión entre tecnología y derecho de la que hablaba Lawrence Lessig en sus magistrales obras Código y otras leyes del ciberespacio y Código 2.0, siempre decía que los problemas que la tecnología le genera al derecho generalmente los suele resolver la tecnología y no el derecho. Entonces, todas las regulaciones que podamos ponerle a las empresas y proveedores cloud para salvaguardar los datos de, por ejemplo, los ciudadanos justiciables, que es como llamamos a los que pueden estar sometidos a un procedimiento judicial, son un tanto irrelevantes en comparación con el poder de la propia tecnología, en este caso, por ejemplo, el cifrado. El encriptado es que el lingüista que llevo dentro se retuerce de dolor, ¿no? Encriptar es meter a la gente en una cripta. El cifrado en local y el cifrado de las comunicaciones es una salvaguarda indispensable. Indispensable, además, en el caso de una administración que es una fábrica de información sensible, como sería la Administración de Justicia, y he puesto el gesto del doctor maligno porque la palabra sensible aplicada a la información es un extranjerismo, pero tenemos una peculiaridad y es que tenemos una ley, la Ley de Secretos del Estado, que lleva sin modificarse desde antes de que yo naciera y que no contempla la información judicial como información clasificada. Entonces, tenemos información clasificada que está protegida por la Ley de Secretos Oficiales y que cuenta con su propia graduación y con la protección del Centro Nacional de Información y demás, y sin embargo la información judicial, por muy sensible que sea, no está contemplada ahí. Entonces, ¿cómo llamamos a un sumario declarado secreto? ¿Cómo llamamos a unas diligencias de investigación penal de la Fiscalía sobre un asunto de máxima actualidad? Pues me tengo que quedar con información sensible porque no la puedo llamar clasificada. Pues muchas gracias, Jorge, por tu intervención. De hecho, tenemos un amigo en común al que le duelen los oídos igual que a ti cuando oye encriptar. Y quería seguir con una pregunta. A ver, la pregunta era si la eficiencia energética y la sostenibilidad es importante para la administración pública, pero dando por hecho que sí, me gustaría que nos contestarais cuál es el papel que juega aquí la nube. Y podéis empezar cualquiera. María, ¿nos cuentas tú como proveedora? Sí, por supuesto. Yo creo que el papel es fundamental. Aquí la nube, como decía al principio, ¿no? Yo creo que sí que puede ayudar a la administración pública a conseguir sus dos objetivos. Por un lado, reducción de costes y mayor eficiencia energética, ¿no? Y sostenibilidad medioambiental. Si queréis, os cuento qué estamos haciendo desde Google y cuál es aquí nuestro compromiso desde Google Cloud. Nosotros venimos siendo lo que es neutrales en emisiones de carbono desde el año 2007 y ya llevamos 4 o 5 años consecutivos haciendo, digamos, un match al 100% de la energía eléctrica que consumimos para nuestras operaciones globales con energías renovables, ¿no? Y esto, bueno, nos convierte en uno de los mayores compradores corporativos de energías renovables en el mundo. Y nuestro objetivo no solo queda ahí, ¿no? Si tenemos también un objetivo más ambicioso a largo plazo, que es ser libres de emisiones de carbono 24/7 en nuestras operaciones globales para el año 2030. En nuestros data centers, pues ahora tenemos 7 veces más output de computación con el mismo consumo eléctrico que teníamos hace 5 años y esto lo conseguimos, pues bueno, gracias a sistemas inteligentes de control de temperaturas, de refrigeración, de luz en nuestros data centers, ¿no? Es decir, el uso del machine learning y de la inteligencia artificial en nuestros centros de datos, lo que más o menos está suponiendo un ahorro energético en torno al 40%. Y en los últimos 5 años, pues hemos reducido nuestra intensidad en carbono en un 55%. Con lo cual, nuestro compromiso es absoluto, no se queda solo aquí, sino que también estamos ayudando a nuestros clientes en lo que es la descarbonización de sus cadenas de suministro.
Y luego un punto que sí que creemos que sería muy relevante es empezar a considerar el factor de la sostenibilidad como un parámetro a tener en cuenta dentro de los propios public tenders o concursos públicos, ¿no? Que la sostenibilidad empiece a tener su peso también aquí. Pues, muchas gracias, María. María. No sé si queréis añadir algo más Bueno, desde el pues, otro lado de la mesa. por añadir, si queréis, un caso práctico que estamos haciendo en esta línea de sostenibilidad que se basa en la digitalización, pues a finales del mes pasado de enero aprobamos en Junta de Gobierno un nuevo protocolo de digitalización segura. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se van a digitalizar con garantías todos los documentos que hay hasta ahora en papel de los procedimientos administrativos y de los servicios municipales. ¿Qué se va a conseguir a través de eso? Pues tanto cumplir el compromiso de papel cero en la administración, como que al ciudadano no le volvamos a pedir insistentemente una y otra vez un papel que a lo mejor ya tenemos nosotros en nuestros registros y al no haber estado digitalizado en ese momento no carecíamos del conocimiento. Pues qué alegría nos das a todos los ciudadanos de Madrid. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Jorge, Gemma, Jorge. sí. Bueno, Gemma y Jorge. Sí, Bueno, sí, ¿quién? Jorge, venga. Tira, Adelante. Jorge, tira. Luego empieza él. Yo, mira, el día 7 te empiezo un juicio, a pesar de que ahora estoy apartado de cuestiones procesales y más centrado en funciones ejecutivas. El día 7 empiezo un procedimiento que tengo asignado de materia de ciberdelincuencia. Son 30 tomos, más de 10.000 folios. Esto es un procedimiento mediano pequeño para los estándares que maneja la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, etcétera. O sea, yo siempre he dicho que la Administración de Justicia es responsable parcialmente de la deforestación del planeta. Algún día podré pasar por algún sitio donde antes había un bosque y ahora hay un claro y le diré a mi hijo, mira, cariño, esto era un procedimiento que llevó papá. Talamos este bosque solo para el papel que llevaba. Evidentemente, la digitalización de servicios ha llevado a que todo esto intentamos trascender y prescindir del papel, pero esto es una utopía mientras no se llegue al expediente judicial electrónico completo. Pero es que sería peor el remedio que la enfermedad si para prescindir de la tala de bosques, para evitar el papel, nos fuéramos hacia un modelo en el que hubiera pues 17 servicios autonómicos de computación con sus respectivas granjas de servidores echando dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, dejaríamos de matar árboles para matarle el cambio, o sea, para aumentar el cambio climático. El centralizar de alguna manera todo esto a través de servicios de computación en la nube lo que hace es reducir gastos energéticos, simplemente porque es que están desapareciendo físicamente servidores que van a pasar a estar virtualizados, van a pasar a estar en la nube. Con lo cual, desaparecen esas granjas de servidores y se concentran en unos servicios que ya están velando por esa restricción de emisiones, como nos estaba contando antes la persona que me ha antecedido en el uso de la palabra. Genial, Gemma, si quieres. Sí, bueno, yo creo que está claro, ¿no? O sea, que los datos son absolutamente objetivos y que flexibilizar y optimizar el uso de recursos, pues sin duda alguna va a colaborar a la sostenibilidad. Además de todo lo que han dicho mis compañeros, aportaría a lo mejor que la ubicuidad en el acceso a la nube pues también favorece la ubicación de los centros de datos del cloud en espacios que ahora que está tan de moda porque es una realidad de la España maciada, pues elegir espacios en los que entornos donde se permita un mayor acceso o una mayor contribución a la sostenibilidad. En el Estado yo creo que hay cierta experiencia de los Green Data Centers. Por ejemplo, estoy recordando el Centro de la Seguridad Social que se puso en Soria, que está en Soria, y bueno, los datos son absolutamente objetivos y sin duda pues la reducción de las emisiones de CO2 con el cloud pues es evidente. Muchas gracias, Pues Gemma. Creo que teníamos... Sí, preguntas del ¿verdad? público. Sí. Tenemos aquí una pregunta que nos preguntan. Por otro lado, ¿el proveedor del servicio puede tener los datos del ciudadano en una cloud fuera de la Unión Europea?
justo creo que íbamos a hablar después, ¿no? Cuando hablemos de la soberanía digital, o si queréis empiezo, pues está Cuéntanos, muy María. relacionado. Cuéntanos, Vale, a ver, se viene hablando mucho de la soberanía digital, de la localización del dato, ¿no? Que es un término un tanto ambiguo, y lo cierto es que está en proceso de definición, ¿no? Y aquí podemos hablar como de distintos drivers o elementos que integran ese concepto de soberanía digital. Por un lado, uno de ellos es el económico, o sea, por un lado, miedo al riesgo de concentración o poder de mercado de grandes jugadores de fuera de la Unión Europea frente a jugadores locales, o ese deseo de Europa a tener una menor dependencia de prestadores de servicios no europeos. Y por otra parte estaría el driver de control y de seguridad, ¿no? Pues que en administración pública, en sectores regulados que manejan datos altamente sensibles, pues fundamentalmente, sobre todo a partir de la invalidación del llamado Privacy Shield, que es uno de los mecanismos que servía para digamos, transferir datos de la Unión Europea a Estados Unidos. Era la decisión de adecuación entre la Comisión Europea y Estados Unidos, que fue invalidada en julio de 2020 por el Tribunal de Justicia de la Comisión Europea. Bueno, pues a partir de entonces se genera, digamos, cierta incertidumbre en torno a las transferencias internacionales de datos, la preocupación también ahí de un potencial acceso a datos por parte de autoridades de fuera gubernamentales de fuera de la Unión Europea, y todo esto, digamos, que engloba un poquito el término de soberanía digital, ¿no? Está también el componente geopolítico de ese miedo a que un determinado acontecimiento disruptivo, por ejemplo, pues ponga en riesgo la continuidad del negocio. Entonces, ¿cómo estamos abordando esta problemática, prestadores de servicios como Google Cloud? Pues estamos dando una respuesta, por un lado, a nivel de producto, ofreciendo protecciones avanzadas más allá de las protecciones estándar que venimos ofreciendo, como puede ser la encriptación por defecto en tránsito y en uso, que eso es algo básico, ¿no? Estamos yendo más allá, pues dando la opción, por ejemplo, al cliente de servicios cloud que elija la localización del dato en regiones de Google Cloud en Europa, o incluso que el acceso del personal de soporte, por ejemplo, sea personal europeo localizado en Europa, ¿no? Esas son protecciones adicionales que venimos ofreciendo a elección del consumidor, de nuestro cliente cloud. Y luego, bueno, pues también lo que hemos venido haciendo es trabajando mucho de la mano de partners locales, ¿no? Pues hemos anunciado una alianza en Alemania, luego en Francia, en España también hemos anunciado recientemente una alianza con un partner local para ofrecer al mercado, administración pública y sobre todo sectores regulados dentro del sector privado, estas soluciones conjuntas de soberanía digital. Con lo cual, sí, se da la opción al cliente de servicios cloud de localizar la localización de datos dentro de regiones dentro de la Unión Europea. Muchas gracias, María. Andrea, había otra pregunta, ¿verdad? El público. Sí, hay otra pregunta del público. Nos pregunta la misma persona de antes. Es que el nombre es un poco para pronunciarlo, entonces... De Richard Doctor JRC. De Richard, sí. Es que encima estoy un poquito lejos, quiero decir al público que estoy un poco lejos, soy un poco miope y leo un poco mal la pregunta. Richard nos pregunta... Eso es, sí. ¿Existe la ley cloud en Estados Unidos que le permite a la administración de Estados Unidos requerir de información alojada en los distintos clouders, sea dicha información requerida incluso de otros países distintos de Estados Unidos? Espero haberlo leído bien, que como... No sé si aquí sabemos sobre la legislación de Estados Unidos, pero... Sí, bueno, no sé si alguien puede responder a esto. Respondo yo, si queréis. Yo creo que se está refiriendo a la Cloud Act, que es un acrónimo. En realidad, el ámbito de aplicación de esta normativa superior, o sea, en Global Cloud, pero en realidad, o sea, es Clarifying Lawful Overseas Use of Data. O sea, en realidad, dentro del scope y de ese ámbito estaría prestaciones electrónicas, no solo el cloud. Vamos a ver, la manera en la que nosotros estamos abordando esto es que nosotros siempre notificamos al cliente cuando tenemos una petición de acceso al dato por parte del gobierno americano, salvo que una ley lo impida, siempre vamos a notificar al cliente. Publicamos un informe de transparencia donde informamos sobre esas demandas de acceso que recibimos, donde se puede ver, lo sacamos como cada 6 meses y se puede ver que el volumen de peticiones de acceso que recibimos en comparación con el volumen de clientes enterprise es muy, muy bajo.
Y bueno, muchas veces incluso denegamos esa petición, ¿no? Pedimos que se acote cuando vemos que esa petición es excesivamente amplia. Genial, pues muchas gracias. Sí, teníamos una pregunta nosotros preparada sobre este tema de soberanía del dato, pero bueno, creo que ya hemos comentado suficiente sobre el tema. No sé si alguien tiene algo más que decir, si no pasamos ya a la siguiente pregunta. Yo, si acaso, reforzar la idea de que es fundamental consolidar la soberanía digital europea. O sea, que poner las administraciones públicas, que tanto los datos como la tecnología, las infraestructuras estén con una autonomía suficiente dentro de toda lo que es la legislación europea, pues es fundamental y tenemos que trabajar con esto. Pues muchas gracias, Gemma. Tú, Jorge, creo que quería añadir algo, sí. Sí, o sea, desde el punto de vista de la teoría, el término soberanía digital es casi un oxímoron. Es decir, la soberanía supone un poder que excluye por definición a cualquier otro en su mismo ámbito. Soberanía estatal no es compatible con soberanía compartida, por ejemplo, de entes locales o de entes autonómicos o regionales. Solo hay un poder soberano. Es decir, cuando estamos hablando de que compartimos los recursos con un proveedor privado porque la propia administración pública carece de los recursos tecnológicos y humanos necesarios para hacer frente a estas necesidades, reclamar soberanía resulta, bueno, es el término que se ha puesto ahora de moda, ¿no? Pero no deja de ser contradictorio. Lo que sí que tenemos que garantizar es la protección de los datos al margen de su localización. Esta cuestión de la localización geográfica nos tiene bastante obsesionados, ¿no? Yo quiero que mis servidores sean míos y los tenga yo. De acuerdo, vive usted encima de una falla tectónica. Se siente más seguro por tenerlos en su poder cuando en cualquier momento un terremoto lo puede mandar todo a hacer gárgaras. En realidad, como dije antes, el cifrado es la respuesta y tú lo sabes muy bien. Tenemos un caso en los titulares de los periódicos de un señor que parece ser que, además de ser comisario de policía, tenía otros muchos negocios y se dedicaba a muchas cosas, que está utilizando un sistema de cifrado discontinuado en 2014, TrueCrypt, y toda la fuerza computacional del Estado y de las fuerzas de seguridad no han conseguido romper ese cifrado. Es decir, protegido con la tecnología de cifrado suficientemente robusta, en términos de confidencialidad e integridad de los datos, es irrelevante donde estén geográficamente almacenados. Lo único que tenemos que garantizar es que esa tecnología de cifrado sea suficientemente robusta. Otra cuestión será que la computación cuántica en el futuro pueda hacer trivial el romper este cifrado, pero ese será un problema al que tendremos que enfrentarnos cuando toque. Ahora mismo el escenario es otro y en este escenario me interesa más la protección a nivel lógico que dónde estén geográficamente los datos, sinceramente. Pues muchas gracias, Jorge. Creo que tenemos otra una pregunta del público. Sí. David nos pregunta, ¿es esta la primera vez que el sector público dependería tanto del sector privado? ¿Estamos haciendo historia? Es que la palabra depender a mí no me gusta. Es esta la primera vez que colaboran. Yo creo que la colaboración lleva muchos tiempos y nos tenemos que complementar. Es que no nos queda otra, ¿no? Cada sector aporta lo suyo. Y la palabra depender, no sé si a mí no me ha gustado, pero vamos. Pero bueno, Jorge asentía. Y Miguel nos pregunta, a ver, ya la última del público, Miguel nos pregunta cómo afectan estas infraestructuras cloud a la nueva Identity Wallet europea. Sabemos a mí esto no me suena. Acabo de yo como el mal alumno, ¿sí? Lo que voy a hacer es responder la pregunta que me sé, que es la anterior. Vale, perfecto. Coincido con mi compañera de mesa, Gemma, en que a mí tampoco me gusta la dependencia. Sí, Gemma, sí, me acordaba de tu nombre, pero coincido con Gemma, perdón, en que no me gusta la dependencia el término dependencia, pero es que tampoco me gusta que me denominen persona a la que se le ve el cartón, porque está perdiendo pelo. Prefiero el término persona con discapacidad capilar.
Sin embargo, eso no puede evitar la realidad de que estoy perdiendo pelo y de que se me ve el cartón desde arriba. Es decir, que no nos guste el término dependencia no implica que realmente dependamos, en el sentido que he mencionado antes. Colaboración entre lo público y privado. Es el paradigma actual al que estamos llegando. Pero en un sentido de teoría político-jurídica estricta, eso es impensable. La soberanía no se comparte. Es decir, un poder soberano no colabora, impone. Pero es que en el ámbito tecnológico no cabe la imposición porque no tenemos la fuerza necesaria para realizar esa imposición. Y por lo tanto, en la medida en la que nos estamos viendo obligados a esa colaboración, estamos dependiendo. Porque, pero no solo España y no solo las administraciones públicas, es que Estados Unidos, la potencia militar por antonomasia, ahora mismo cuando despliega sus nuevas armas de última generación, necesita un ejército de consultores para que les enseñen a los soldados cómo se dispara. Quiero decir, la tecnología está marcando un hito, efectivamente. Coincido con el asistente que realizaba esta pregunta. Es la primera vez en la historia en la que el desarrollo de la tecnología ha llevado a este punto de que el sector público tiene que ceder ese tesoro, que diría Gollum, de la soberanía, que supone romperlo, que no sirva, y que tengamos que acuñar un nuevo concepto que todavía no ha surgido en la mente política que sepa cómo llamarlo. Porque soberanía compartida, como digo, es una contradicción in terminis. O sea, no existe la soberanía compartida. Por lo tanto, desde el momento en el que estamos teniendo que ceder parte de los poderes públicos al sector privado, estamos dependiendo del sector privado. Así que eso es lo que hay. En cuanto a Identity Wallet, es la primera vez que digo el término. Siempre se aprende algo. Yo también. Lo buscaremos. Bueno, yo entiendo que a lo que se querrá referir es al tema de la identidad digital, como por ejemplo estamos usando ahora mismo todos un pasaporte COVID a nivel europeo. Yo creo que a lo que va en un futuro es que seamos el propio usuario dueño de nuestro dato, saber con quién lo estamos compartiendo, para qué lo estamos compartiendo y demás. Yo creo que el futuro va a ser eso, al igual que la administración tenemos muy bien delimitada los datos que manejamos de nuestros usuarios, el propio usuario será capaz de identificar cuál de su dato está en cada uno de las diferentes administraciones, empresas y demás, y será él el que decida si lo quiere compartir o no. Yo creo que a lo mejor la pregunta de David va en ese sentido de preguntar. Pues muchas gracias, Sofía. Y ahora que estamos ya llegando hacia el final, podemos pasar al sorteo del pack de 200 tempos entre los asistentes. Y a ver si nos pone el jefe en pantalla cuál es. Sí, ya lo tenemos Vale, ahí. sí. ¿Quién dijo el cifrado? Es la respuesta. A ver quién es el primero de los asistentes que responde. Ha sido fácil, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Después de los Beatles, ¿quién fue el primero? No podemos contestar los ponentes, no. No, los ponentes no. Las bases del sorteo. Bueno, a ver si van respondiendo. Sí. Y nada, si queréis, es que como queda un poco... Es que quedan 2 minutos. Sí, quedan 2 minutos. Quedan 2 no sé minutos. si queréis añadir, yo creo que en lugar de pasar a otra pregunta, si queréis añadir algo más. Mire, ya están. Todos, Sí, es que tarda un poquito. Todos están acertando. Están acertando todos. Y el ganador es... ¡Uy! Uy, para repetir el nombre. De Richard URJC. El nombre raro, el Richard. El Richard está hoy, sí. Vale, bueno, pues a Richard, de Richard Doctor JRC, nos tienes que mandar un email con una captura para ver que eres tú, con el email que tú quieras, a leire@mypublicinbox.com. Ahora nos pondrá Sí, se lo dejaremos en por aquí. comentarios. Nos mandas ahí una captura de pantalla, vemos que eres tú, te hacemos la transferencia de los tempos y puedes contactar con cualquiera de los ponentes o cualquiera de los perfiles públicos que tenemos. Perfecto. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más. Ha sido una mesa muy, muy, muy interesante. A mí me ha encantado saber cómo vive la administración pública esta digitalización. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer y sobre todo, tomando las palabras de la ministra Nadia Calviño, que en una ocasión se
ya explotó y dijo que era la última vez que acudía a una mesa en la que era la única mujer. Me congratulo de haber sido el único hombre de este excelente plantel, de verdad. ¡Qué gusto! A mí me ha gustado Muchas mucho, gracias, Jorge, de cómo juridificas la tecnología, que eso es un mérito súper bueno. Eso es lo que me hace mucho raro. Genial. Muchas gracias por la invitación y por este rato. Que sí, Ha sido un placer. seguimos por la tarde. Muchas gracias. venir. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.